centrazo milagroso al minuto 95 salvó el honor gracias a fusilazo de cabeza de Silvestre Varela. Y contra Gana no perdonaría el ridículo despeje del portero y fusilaría la red sin piedad. Golazo que hizo vibrar las gradas, pero horroríficamente no le bastó para clasificar. Peor que en Sudáfrica, Portugal esta vez ni siquiera pudo pasar de la primera ronda. Las lágrimas en el rostro de CR7 inundaban las pantallas una vez más. Sin embargo, a pesar de no estar 100% físicamente, se le pudo ver más comprometido. Capítulo 4, la sinfonía del hat-trick, Rusia 2018. Este fue el año en el que Cristiano demostraba que era él solo contra el mundo. A los 33 de edad firmó 4 golazos que duplicaron su cuenta mundialista. El telón se abrió contra España y no una España cualquiera, no, una España que si la juntabas podías ver que era una mezcla entre el Barça y el Real Madrid en un solo equipo. Cristiano solo contra ellos se marcaría el hat-trick más legendario de su carrera, 3-3, culminando la impactante noche con un tiro libre directo al 88 que haría vibrar los cimientos de su nación. Luego contra Marruecos de cabeza se mandó un fusilazo de gol al minuto 4, 1-0. Luego empatarían contra Irán 1-1. Esto con el endiablado gol de tres dedos de Cuaresma. Y en octavos la Uruguay de un Cavani que aún servía los derribó 2-1, eliminados en octavos. En lo individual, Cristiano no dejaba dudas de lo bestia que era. Sin embargo, Portugal toda en sí preocupaba bastante. Aquella selección que llegó a las semifinales en el 2006 quedaba en las sombras del pasado. Capítulo 5, Qatar 2022, el Mundial del Corazón Herido. A los 37 años, Cristiano se convirtió en el primer hombre en marcar en 5 mundiales distintos. Su gol sería en un penal frío contra Ghana en la victoria 3-2 en la apertura de la fase de grupos. Contra Uruguay se vengarían del mundial pasado y los aplastarían 2-0. Cristiano presuntamente marcaba de cabeza, pero según el VAR no hubo contacto. El gol se lo darían a Bruno Fernández. Luego en el tercer partido, a pesar de caer contra Corea, aún así daba la impresión de que Portugal finalmente venía fuerte, tanto para él como para la prensa y para nosotros. Estábamos claros de que esta era su última Copa del Mundo y por ello la traición que se le venía a continuación lo quebraría por completo. Portugal era Cristiano y Cristiano era Portugal. Por ello el balde de agua fría nos caería por sorpresa a todos contra Suiza. Sí, aquí lo veríamos sentado con el chalequito de su plebe. No estaba tocado ni fatigado, simplemente Fernando Santos lo trató como a un incompetente. Por primera vez en sus 5 mundiales, Cristiano estaba relegado al banquillo. Su suplente Gonzalo Ramos no desaprovechó la oportunidad y metió en su propia cara un hat-trick en la victoria 6-1 ante Suiza. Portugal pasaba a cuartos. El destello de genialidad de Gonzalo se apagó rápidamente. Esto cuando Portugal estaba siendo aplastada por la revelación de la Copa, sin Marruecos. Ahora en modo de emergencia, Fernando Santos decidió meter a Cristiano al campo más temprano. No lo hizo esperar tanto y lo metería al minuto 51. Esto con la fe de que le remontara rápido el partido, pero no sería así. Ya mentalmente Cristiano estaba quebrado. Por Portugal no se juega por dinero, no, se juega con el corazón. Y ver la traición por parte de aquel técnico con el cual hicieron tantas historias juntos en el pasado fue algo que a Cristiano le costaría entender. En llanto, llorando nuevamente como un niño, Cristiano ni siquiera pudo mantenerse en el césped. Se iría al vestuario totalmente quebrado. Para muchos este era el fin. Millones
daban por hecho que la eterna rivalidad ya se había consumado, pero cuando la voluntad se hace carne, cualquier cosa aún podría pasar. 2022, 2023, 2024, 2025, ahora estamos a solo 2 meses del 2026 y aún el nombre de Don Cristiano Ronaldo sigue estando más presente que nunca. Acabamos de ver cómo aquel cuarentón superaría en un vuelo al prodigio de 18 años Lamine Yamal. Esto en plena final de una Nations League. Portugal, de la mano de una generación dorada de nuevas figuras, tienen más que el deber la responsabilidad de dejar el nombre de CR7 en alto para el mundial que se nos viene. Los récords hoy se siguen rompiendo, va rumbo a sus 1000 goles y la fantasía que su afición posee es que dicho gol número 1000 sea marcado en esa Copa del Mundo. Cristiano ha demostrado que cuando la disciplina se lleva en la sangre, la edad pasa a ser solo un número. Esta ha sido la historia de los 5 mundiales hasta ahora de Don Cristiano La Cabra Ronaldo. Cuando a principios de los 2000 el nombre de Ecuador estaba siendo manchado por figuras detestables como el árbitro Byron Moreno, nacería allí mismo también un jugador que no solo limpiaría el nombre de su tierra, sino que más bien la dejaría muy, muy en alto, sirviendo de inspiración a la futura generación de ecuatorianos que hoy están brillando en Europa. Ese es Antonio Valencia, el tren amazónico que se convertiría en leyenda de aquel último Manchester United que verdaderamente daba miedo. El único ecuatoriano digno de ponerse en las 7 que Cristiano Ronaldo alguna vez usó, y también fue uno de los pocos que sí sabía cómo frenar al mejor Messi de todos los tiempos. Considerado por la afición de los Red Devils como el futbolista más rápido en la historia del equipo, superando a bestiales compañeros de la talla como Parkinson. A continuación hoy conoceremos la historia de Antonio Valencia, el tren amazónico ecuatoriano. Les habla como siempre su humilde servidor en Majabo, y sin más preámbulo, empecemos. Luis Antonio Valencia Mosquera nació el 4 de agosto del año 1985 en Nueva Loja, esto en pleno corazón del Amazonas ecuatoriano. Creció en un entorno bastante humilde, siendo el penúltimo de 6 hermanos en una familia de emprendedores. Su madre Teresa Mosquera vendía aguas frescas afuera del estadio municipal, mientras que su padre Luis Antonio recolectaba botellas de vidrio para luego revenderlas en la capital de Quito. Desde los 6 años el pequeño Toño ayudaba a su papá buscando botellas, también latas de aluminio o trozos de cable de cobre por las calles para luego así venderlo y comprar comida o zapatillas. A pesar de las dificultades, el fútbol era su escape. A los 12 años, el entrenador Pedro Papi Perlaza lo descubrió en un polvoriento campo barrial. El ascenso fue tal que lo llevó a la Federación Deportiva de Sucurios. Allí entrenando con el Club Deportivo Caribe, un equipo local de segunda categoría, su talento comenzaría a ser notado. A los 16 años, Antonio Otoño, como le decían, tomó una decisión que cambiaría su vida. Sin decirle a su padre, dejó por completo su hogar y se fue a Quito para probarse en el Nacional, el club militar de Ecuador. No le dijo nada a sus papás, ya que sabía que no lo iban a dejar.
parcial frustrando balones contrarios. Pero lo que más asombraba era la brutal velocidad con la que un pestañeo llegaba al campo contrario, convirtiéndose en un atacante más. Fue un plus que ayudó al Nacional a ganar la Liga Ecuatoriana del 2005. Su desempeño lo llevó a la selección sub-20 de Ecuador, donde marcó 17 goles en 23 partidos. El ascenso fue tan meteórico que no lo dejaron estar casi en la sub-20 cuando en ese